Hola muchachos, bienvenidos, buena tarde. Vamos a, quería enseñarles rápidamente en la tarea ustedes a lo mejor se dieron cuenta de que no importa la distribución, el promedio, el promedio de, de tomar muchos promedios se distribuye de manera normal. Entonces, esa es una cosa que se llama teorema del límite central y vamos a verla rápidamente ahorita. Ya lo han escuchado seguramente del límite central. Este es su teorema, está bien bonito, fíjense. Clear CLC, Clear CLC. Borramos todo, borramos la ventana de comandos y decimos que queremos números, primero un promedio de la población. Eso ustedes lo hicieron, el promedio vamos a suponer que es 3. El promedio de la población es 3 y de aquí vamos a obtener una muestra. De aquí vamos a obtener una, no, de que esta va a ser la población. La población va a provenir de números exponenciales aleatorios, que fue la función que ustedes utilizaron en la tarea. Utilizaron, si quedó de tarea utilizar la función exponencial para generar una distribución de números exponenciales. Entonces, al exponencial tú le das el promedio, nada más necesitas el promedio de la población. ¿Y cuántos elementos quieres? Quieres un vector de 1 por 10 a la 4. Si le damos déjame darle aquí return. Si le damos a eso, F5, vemos que tenemos 10,000 números con una distribución de manera exponencial. Y eso no lo podemos ver hasta que no lo graficamos. Entonces, en la figura 1, vamos a graficar la figura 1 y la borramos, por si queremos encimar cosas. En el subplot 211, o sea, en el primer panel de 2 paneles, vamos a hacer un histograma de la población. Y si eso funciona, tenemos que ver una gráfica parecida a esta, donde el eje X es el valor que toma la variable, en este caso es perdón, es el valor que toman los números al azar. Entonces el valor de la variable. Cualquier variable que estemos simulando. Y en el eje Y son números de observaciones. Por favor, interrumpan muchachos en cuanto quieran. El número de observaciones es en el eje Y. Y ahí está. Entonces, como tenemos 10,000 números, tenemos una distribución exponencial bien bonita. Entonces, esto ya debe ser fácil para ustedes. Y lo que vamos a hacer ahora, y este es el concepto que no me canso, aunque ustedes ya se cansaron, yo no me canso de repetirlo. Todo valor, todo estadístico tiene asociado una variabilidad. Esa variabilidad no la vemos y los libros de estadística no la dicen. Bueno, así no la dicen en un párrafo, pero no la entendemos hasta que no la hacemos así, hasta que no la vemos por nosotros mismos. Entonces, lo que necesitamos hacer es hacer muchas simulaciones. Muchas simulaciones, vamos a tomar muestras de esa población. ¿De qué tamaño? Del tamaño sample size. Entonces vamos a empezar con una muestra de tamaño 5. ¿Y cuántas simulaciones vamos a hacer? En simulations vamos a hacer, pues podemos hacer las que queramos, las que nos aguante la computadora, y vamos a hacer 1 por 10 a la 4, 10,000 simulaciones. Entonces hacemos un for. Ya el for es nuestro viejo amigo. El for va desde 1 hasta el número de simulaciones, n simulaciones. Tenemos un end aquí. Y entonces, ¿aquí qué queremos simular? Queremos tomar una muestra. Queremos tomar una muestra de esa población. La muestra proviene de números exponenciales al azar, ex random, que tienen el promedio de la población y que queremos que sea de tamaño. El vector va a ser un renglón. ¿Por cuántas columnas? Por el sample size. El sample size vamos a tomar 5 muestras de números que se distribuyen de manera exponencial. Esto es lo que estamos haciendo en este renglón y queremos tomar el promedio de esa muestra. ¿Por qué? Promedio muestras, ¿por qué? Porque queremos darnos cuenta que diferentes muestras, aunque provengan de la misma población, tienen diferente promedio. Entonces, el promedio tiene asociada una variabilidad que se llama Standard Error of the Mean, que fue lo que vimos en la clase pasada. La variación del promedio se llama estándar, es la desviación estándar del promedio. Vamos a verlo. En el subplot, en el 212, nada más van a ser 2, 3 paneles. Aquí vamos a graficar un histograma
del promedio de las muestras. El promedio de las muestras, queremos que la normalización sea PDF, o sea, que no nos dé normalization, que no nos dé el número de observaciones, sino que nos dé el probability density function. Esto ya lo habíamos visto. La etiqueta del eje X son los promedios. Son los promedios de esas muestras de tamaño 5, muchachos. Ya sé que estamos escribiendo y entendiendo estadística y MATLAB al mismo tiempo, entonces, sí, los entiendo que todo sea confuso, pero espérense, ahorita voy a dejar de ser confuso. Entonces, el eje X son promedios y el eje Y, aquí sí son el número de observaciones. No los escucho, muchachos, están muy callados. ¿Ya es viernes o qué? Y label es número de observaciones. Número, este es arroba de observaciones, este es número de observaciones. Cuando graficamos eso, entonces vemos que, vean esto, el título es muy importante. El título del subplot 1.1 es la distribución de la población. Distribución de la población. No es una distribución en estricto sentido porque es un histograma, o sea, tomamos muestras discretas. Para poner la distribución de la población, pintaríamos una curva que proviene de una ecuación. Pero no queremos hacer esto, somos más prácticos, que decimos, dame 10,000 números al azar, que para fines prácticos vean esta distribución, es exponencial, es completamente exponencial. Entonces, el título, les dije, el título era la distribución de la población, y el título de abajo, que es bien importante, el title de abajo es la distribución. El título de abajo es la distribución, es el promedio es la distribución de los promedios. F5. Ok. Ahora vean esto, vean la distribución de los promedios. Es una gráfica, cuando la muestra de tamaño 5, la distribución es claramente no normal. Ok. Y para compararla con la curva normal, vamos a pintar una curva normal acá arriba. Esto, puede parecer, oye, Daniel, te hago co-host para que aceptes Claro. para que aceptes a los invitados. Claro que sí. Ok, sí, ok. Buenas tardes. Entonces, ¿qué tal, Raniel? Entonces, vamos a graficar encima la distribución, una distribución normal, lo que esperaríamos de una distribución normal. Entonces le decimos aquí, hold on. Y le decimos que queremos una distribución normal cuyos eje X va desde 0, de punto 1 en punto 1, y queremos llegar ¿hasta cuánto? Hasta 35. La gráfica de abajo se ve bien diferente, fíjense, se ve bien diferente porque el eje X va de 0 a 10 y arriba va de 0 a 30, entonces vamos a hacer que los ejes sean iguales. Eso lo hacemos después del título, le decimos que los límites de X es igual a X límite. Entonces vamos a utilizar esos límites para ponérselos aquí abajo. El X límite van a ser los límites de X. Vamos a ver si eso funciona. No funciona. Porque X lim. Ajá, F5. Ok, y ahí ya tienen ahí ya tienen la misma escala en el eje X. Entonces vean cómo se centra. Todas las muestras que tomamos, las 10,000 muestras que tomamos, el promedio de 5 muestras anda en alrededor de 3. No nos extraña porque el promedio de la distribución de la población es 3. Lo que nos interesa es la forma de la distribución. Entonces, ¿qué tan normal es esa forma? Pues aquí lo vamos a ver. Lo vamos a ver generando una variable y que proviene de una distribución normal, probability density function. Esto es una función, esto no son muestras, es una distribución normal y tiene eje X, el que acabamos. Serían los valores teóricos, ¿no? Entonces, Van a ser los valores históricos que uno esperaría, porque va a tener el min del promedio de las muestras, sí, es lo que uno esperaría si la distribución fuera normal. Y va a tener una desviación estándar también tomada del promedio de las muestras. Ok.
Y entonces graficamos X contra Y. Queremos que esta línea sea roja y que sea una línea continua. Y queremos que tenga un tamaño de línea de 3. Line width de 3. F5. Y entonces vean eso. Lo que uno esperaría si esta distribución fuera normal es que se comportara así. Como la línea roja, pero es claramente no normal, ¿no? Entonces, por eso tanta insistencia cuando tienes una muestra pequeña, tenemos que usar estadística no paramétrica. O sea, estadística no paramétrica quiere decir que no asume los parámetros de la distribución. Fíjense. Gaussiana, ¿no? La distribución no, puede ser gaussiana o puede ser otra distribución, pero cuando es no paramétrica es que no sabes qué clase de distribución es. No paramétrica es que, fíjense, suena muy pro, pero los parámetros son estos, en este caso la desviación estándar y el promedio, son los parámetros de esta distribución. Entonces no paramétrica es que pues, no sabemos el promedio y no sabemos la desviación estándar, ¿no? Tenemos que usar estadística no paramétrica. Entonces, esta es una muestra de tamaño 5. Fíjense lo que pasa cuando tomamos una muestra de tamaño 2. O sea, el asunto está peor. El asunto está peor porque el promedio de una muestra de tamaño 2 no se distribuye de manera normal. Yo lo vi, nadie me lo contó. Aquí está, muchachos. En la línea roja es lo que uno esperaría si las muestras de tamaño 2 se comportaran de manera normal. Pero las muestras de tamaño 2 no se comportan de manera normal, se comportan muy parecido a la población. ¿Cómo se comporta el promedio si el tamaño de la muestra es 1, muchachos? ¿Cómo se va a comportar eso? Completamente exponencial. Cuando tomas una muestra y le sacas el promedio, pues es ella misma, entonces es una copia de la distribución de arriba. Pero entonces, fíjense cómo ocurre la magia, muchachos. Vámonos a 2. 2 muestras. Vámonos a 4 muestras, muchachos. 4 muestras. Vean eso, muchachos. 8 muestras. 16 muestras. Ájale, 32 muestras. Muchachos, si esto no les sorprende, ya, me doy por vencido. Vean eso. Para fines prácticos, la distribución de abajo es completamente normal. Entonces, cuando el tamaño de la muestra es suficientemente grande, podemos utilizar estadística paramétrica, que es lo que vamos a hacer ahorita. Como dicen los libros de estadística, dice, tu muestra es tamaño 30, ya le hiciste porque el promedio se distribuye de manera normal y puedes utilizar estadística paramétrica. Eso es lo que se llama el teorema del límite central. Entre más grande sea la muestra, fíjense, vamos a hacer una muestra de tamaño 60. Vamos a hacer una muestra de tamaño 600. Así vamos a ponernos muy locos. Y es completamente normal. No solo eso, no solo es normal, sino que la variabilidad asociada al promedio es que, muchachos, ¿cómo es el promedio? ¿Cómo es la variabilidad del promedio cuando la muestra es muy grande? Entonces, me siento solo porque no escucho a nadie y no veo a nadie de más. ¿Es más chiquita? La variación es más pequeña, la desviación estándar. La variabilidad asociada al promedio es más pequeña. Entonces, por eso todo el mundo debe existir, tengan muestras gigantescas. Pero no nos vamos a preocupar. Si tenemos muestras de tamaño 30, ya decimos. Esto se llama teorema del límite central, muchachos. ¿Está claro para todos? O sea, ahí lo que hiciste fue muestrear a un grupo 30 sujetos de un grupo, hiciste el experimento 1000 veces, ¿no? 10,000 veces. 10,000 veces. O sea, te ahorraste un montón de esfuerzo. Un montón de dinero nos ahorramos aquí. O sea, en cada experimento muestraste 30 sujetos, ¿no? En cada experimento yo tomé una muestra de tamaño 30, y calculé el promedio de esa muestra. ¿Sí? Sí. Y entonces tengo 10,000 promedios que forman la distribución de abajo. La distribución de abajo es la distribución de los promedios. Es un concepto que no es fácil y por eso parezco disco rayado. Parezco disco rayado porque esta es la 4ª clase y les he dicho que el promedio tiene asociado una variabilidad y aquí lo estamos viendo. Yo lo vi, nadie me lo contó. En el renglón 19, yo estoy tomando muestras de tamaño 30 de una población de números exponenciales. Es la misma población, pero cada vez que tomo una muestra sale ligeramente diferente y eso tiene una distribución. Si la muestra es muy grande, la distribución es normal.
Y ese es un promedio de la distribución exponencial, ¿no? Y Pero ese también puede ocurrir con otras distribuciones. con cualquier distribución. Sigue el mismo principio, por eso es el teorema del límite central. Ajá, exactamente. No te importa la forma de, de cómo se distribuye la población. Si tu muestra de tamaño 30, tú puedes decir, no importa si están distribuidos exponenciales, normales, uniformes, o es no paramétrica su distribución, ¿ok? Puede tener una distribución no paramétrica, el promedio va a ser normal, ¿ok? Entonces, teorema del límite central, bien, ya está. Y entonces, preguntas. No hay preguntas, ok. Entonces, de tarea va a quedar, muchachos, que ustedes me manden todo el código que vamos a hacer hoy en la clase. Entonces, me voy a ir tendido como bandido para que tengan que ver el video. Para que tengan que ver el video para que practiquen, muchachos, su código, ¿ok? Entonces, teniendo ese conocimiento en mente, vamos a hacer estadística no paramétrica. Y acuérdense, la clase pasada hicimos esto. En la clase pasada, que estuvo muy complicada, ya lo sé, estuvo muy complicada programarla y explicarla al mismo tiempo. Pero esta gráfica lo resume todo. Tenemos una población, eran nuestros pesos además, ¿no? Nosotros pesábamos en promedio 70 y teníamos una muestra de tamaño 19, me parece, y abajo tomamos una muestra simulada, y luego hicimos el experimento 10,000 veces y tomamos el promedio de esos, de 10,000 promedios de tamaño 19 que eran nuestros pesos, y es la distribución de abajo. Y fíjense, es completamente normal. Bueno, no. Sí, es completamente normal. Aunque la muestra es de tamaño 19, es normal. ¿Por qué? Porque la población se distribuye de manera normal. Ok. Y entonces veíamos aquí la curva teórica, la curva teórica, el ancho de la curva teórica, de ahí se construye el intervalo de confianza. En el panel 3 son las líneas rojas continuas, son los intervalos de confianza alrededor del estimado que tenemos de la muestra. Y lo que era bien bonito era que los intervalos de confianza se mueven cada vez que hago el experimento. Auxilio. Se mueven cada vez que hago el experimento. Fíjense cómo se mueven los intervalos cada vez que hago el experimento. Pero como es un intervalo del 95%, 95 de cada 100 intervalos van a contener el promedio de la población. 95 de cada 100 intervalos de confianza van a... Entonces tú tienes un 95% de confianza de que el promedio de la población está dentro de ese intervalo. Ese es el intervalo de confianza. Entonces, eso nos permite, esta distribución de abajo, la variabilidad del promedio nos permite hacer, ahora sí, pruebas de hipótesis. Entonces vamos a hacer pruebas de hipótesis. La primera prueba de hipótesis que queremos hacer es muy sencilla. Aquí en el subplot, estoy continuando lo que hicimos en la clase pasada. Si ustedes no lo tienen, muchachos, vean el video de la clase pasada. Y en el subplot 414, vean lo que vamos a hacer. Vamos a probar la hipótesis 0, la hipótesis nula. La hipótesis nula es lo que uno quiere tratar de descartar. Ninguna hipótesis se puede probar, pero algunas se pueden descartar. O sea, nunca puedes saber que una hipótesis es verdadera, pero sí puedes tener suficiente evidencia para saber que no es verdadera. Y eso está bien bonito. Aunque casi siempre nos expresamos al revés, ¿no? Siempre nos expresamos al revés. Ajá. Asumimos que la Kolmogorov-Smirnov es para decir si es gaussiana y es errónea. Eso es erróneo. Exactamente. La prueba Kolmogorov-Smirnov te va a decir, no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que sea gaussiana. No te dice te dice que no tienes suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Entonces, fíjense, vamos a plantear una hipótesis nula aquí, una hipótesis nula trivial, hipótesis nula. Si quieren, muchachos, no programen, no escriban, es más importante que entendamos los conceptos, porque la tarea va a ser que ustedes me manden el código que vamos a generar ahorita. Entonces pueden ver el video y ya copian el código y me mandan la tarea. Y ahorita, o pueden ponerle atención al video y ahorita programar como ustedes quieran. O pueden no poner atención y luego ver el video. Prueba de hipótesis. Vamos a ver la hipótesis nula trivial. Es que el promedio de la población es 72. Que nosotros pesamos en promedio
72 kilos. Es una hipótesis, ¿no? Vamos a ver si tenemos evidencia a favor o en contra de esa hipótesis. Entonces le decimos hold on. Aquí le decimos hold on, en español coloquial es aguántame, o sea, no borres la gráfica. Y vamos a graficar aquí la hipótesis nula. Vean qué bonito. Vamos a graficar aquí. Acuérdense que el plot quiere, de una línea quiere dos coordenadas. X1, oh, qué canción. ¿Qué estoy haciendo mal? Mi teclado está en español y lo queremos en español. Ajá. Requiere XY, entonces requiere XX, YY, y entonces aquí le ponemos la hipótesis nula es H0, la hipótesis nula. Nada más voy a pintar una línea que es la hipótesis nula, y aquí le ponemos Y', y queremos que esto sea green, que sea verde, que sea una línea punteada, y que sea chonchita. Vean esto, muchachos, vean esto. Aquí estoy pintando la hipótesis nula. Aquí está en verde la hipótesis nula. La hipótesis nula es que la población, el promedio de la población es 70, es 72, ¿ok? No 70 como lo calculamos, sino 72. Bueno, tenemos evidencia a favor o en contra de eso. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? El promedio, o sea, nuestro promedio puede ser en realidad de 72 o no. ¿Lo consideran poco probable que el verdadero promedio sea 72? ¿Es poco probable o es muy probable, muchachos? ¿Qué piensan ustedes? Es muy probable, ¿Por qué? ¿Cómo saben eso? ¿Cómo saben eso? pues porque en el panel 3 está ya delimitado los intervalos de confianza y el promedio estaría muy cerca de la línea. Tienes razón, El- tienes razón, está dentro del intervalo de confianza. Pero haz de cuenta con este el panel 3, con el puro panel 4, ustedes pueden, viendo el puro panel 4, ustedes pueden decidir si la hipótesis nula de que pesamos 72 puede ser rechazada o no. ¿Qué piensan? ¿Puede ser rechazada o no? No, no puede ser rechazada. Ok, vamos a ver. Vamos a contar, fíjense aquí lo que vamos a hacer, una cosa bien bonita. Vamos a contar el número de veces, el número de valores que son mayores, n mayores, el número de veces en el cual dentro de las 10,000 simulaciones el promedio salió mayor a 72. Entonces queremos sumar los promedios que son mayores o iguales a la hipótesis nula, o iguales a H0. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, y le damos F5, y N mayores, ¿qué dice? N mayores, ¿qué dice? Ah, no. Promedios no existen, se llaman promedios promedios Sí. Ajá. promedios simulados, ajá. F5. No es F5, es control enter. Control enter, aquí está. Entonces, fíjense, promedio, pesos, ¿qué? N mayores, ¿dónde está N mayores? Auxilio. Porque no salía, porque le puse punto y coma. Perdón. N mayores. N mayores, hay 3,900, hay 3,900, no, perdón. Hay 3092, ¿no? Hay 3,092 valores que son mayores a 72. ¿De cuántas simulaciones? ¿De 10,000? De 10,000. Entonces, la pregunta importante es qué proporción de los valores son mayores. Entonces, la probabilidad de que sea mayor es el número de mayores, la probabilidad estimada, es el número de mayores entre el total de simulaciones. Entre el total de simulaciones, ajá. Es el total de simulaciones. Entonces, esta probabilidad, espérense, esta probabilidad es, ¿por qué se para? Ay, entendí, ya entendí. Esta probabilidad es de 0.3, muchachos. Esa probabilidad de que haya un valor al azar mayor que 72. Así, acuérdense que el panel 4 lo que estamos viendo es la variación al azar de tomar esas muestras, ¿ok? Entonces, ¿qué tan probable es que al azar haya salido 72? ¿Qué tan probable es, muchachos? Pues tiene una probabilidad de 0.3, o sea, hay un 30% de probabilidades. 30%, ajá, estoy hablando mal porque o es probabilidad o es porcentaje. La probabilidad es 0.3 de que salga mayor.
Esto, muchachos, ¿qué lo consideran? ¿Lo consideran poco probable o muy probable o negativamente probable? ¿O qué les parece? ¿Qué opinan de esa probabilidad? ¿Es grande o es pequeña? Muchachos. Doctor, ahí sí no entendí bien. Ahí es la probabilidad de que lo de Aquí mayores estamos, sea más grande. correcto. Aquí estamos contando el número de ocasiones en el cual el promedio salió mayor a la línea verde que estoy pintando aquí. O sea, todo lo que está a la derecha de la línea verde. Estoy preguntando cuántos de todas las simulaciones de las 10,000, cuántas de ellas son mayores a este, dividido entre el número de simulaciones, me da una probabilidad. Y la probabilidad me dice que es de 0.3. O sea, quiere decir que hay un 30% hay un 30% de probabilidad de que al azar hayamos obtenido 72 o más. 72 o más. Entonces, les voy a hacer una revelación, muchachos. Les voy a hacer una revelación aquí. Voy a poner así display para que no se nos olvide. Voy a poner display. El p-value, el valor p, muchachos, que les va a dar lata toda su vida. ¿Qué es el p-value? El p-value es la probabilidad de obtener un resultado con el valor de la hipótesis nula al azar. Ese es el p-value. Entonces, fíjense, el p-value es igual a esta probabilidad. Y entonces, el p-value de nuestra hipótesis nula es de 0.31. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Rechazamos la hipótesis nula o no la podemos rechazar, muchachos? ¿Qué piensan? La hipótesis nula es que nuestro promedio es 72. Hay una probabilidad del 30% de que sea 72 o mayor todavía. Entonces, rechazamos, ¿podemos decir que nuestro promedio no es 72? No, No lo podemos decir porque en el 30% de las simulaciones que hicimos, en el 30% de las simulaciones que hicimos, el promedio fue 72 o más inclusive. Entonces, no podemos rechazar esa hipótesis nula. No tenemos, bueno, no queremos rechazarla. No es que no podamos, no hay nada escrito en estadística. O sea, nada es sí y no. No queremos rechazarla porque la probabilidad de que salga 72 al azar es suficientemente grande, 30%, como para decir no me voy a arriesgar. O sea, imagínense que ustedes van a volar en un avión y dicen, pues la probabilidad de que se caiga es de 0.3. No, pues gracias, ¿no? ¿Dónde estuvo ese avión? Yo creo que la probabilidad de que se caiga sea muy baja, o sea que la probabilidad de que la hipótesis nula, de que este es mi último viaje, la pueda rechazar, ¿no? Con una buena significancia. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a probar otra hipótesis. Vamos a probar la hipótesis de que nuestro peso promedio es 80 kilogramos. Vean esto, muchachos. Vean esto. Es 80 kilogramos. Es 80 kilogramos. Ahora fíjense, ¿cuál es la probabilidad de que al azar salga 80 o más? ¿Cuántas veces de las 10,000 simulaciones obtuvimos promedios iguales a 80 o más? ¿Pocas o muchas veces, muchachos? pocas. Muy pocas veces. ¿Qué tan pocas veces fue? Fue solo 13 en 10,000. O sea, 0.0013. Y entonces, ¿qué decimos de la hipótesis nula? ¿Qué decimos de la hipótesis nula? ¿Se rechaza? Se rechaza. Ajá. Entonces podemos decir, no, nuestro promedio no es tan grande como 80. ¿Ok? Podemos rechazar la hipótesis nula de que nuestro promedio, nuestros pesos promedio son 80. Sí, podemos decir, no, es muy poco probable que al azar salga 80, entonces puedo yo rechazar la hipótesis nula. Rechazarla quiere decir que yo pongo un punto de corte en el valor P, generalmente es 0.05 o 0.01. Pongo un punto de corte y digo, si la probabilidad de obtener al azar el valor de la hipótesis nula es menor a 0.05, yo rechazo la hipótesis nula y digo, no, nuestro promedio no es 80. Ok, entonces, ¿está claro esa prueba de hipótesis, muchachos? Y está claro cómo, aquí estamos viendo, yo lo vi, nadie me lo contó. Vamos a hacer un caso así difícil. De 80, vamos a ver, 76.
76, ¿cuánto salió la P de 76.03? Y entonces aquí sí entramos en discusiones, muchachos, porque los psicólogos, sin ofender a los presentes, los psicólogos dicen que si es abajo de 0.05 es significativo, pero los biólogos también, nosotros que los biólogos también, con 0.05 nos damos por Ya concordamos en algo. Sí, con 0.05 no, por bien servidos. ¿Por qué? Porque la biología y la psicología, deja tú la biología, la psicología es sumamente variable, es sumamente ruidosa. Estamos estudiando procesos muy complicados en los cuales intervienen muchos factores. Entonces, para tener un resultado, un efecto estadístico muy grande, es muy difícil. Entonces, con 0.05 está bien. Con puntos, por ejemplo, con 0.01 somos más estrictos. Los físicos no declaran nada significativo que no esté a 5 desviaciones estándar del promedio. O sea, se llama 5 sigma, es un 0.00001. O sea, cuando declararon que el bosón de Higgs existía, no lo hicieron con una P de 0.03 ni con una P de 0.01, lo hicieron con una P de 0.00001. O sea, su hipótesis nula estaba aquí como por 90 más o menos. Ok, entonces, esa discusión es para que ustedes vean que es arbitrario. O sea, hemos escogido en estadística que la probabilidad que podemos rechazar es de 0.05 o 0.01. Para otras cosas, o sea, para declarar la existencia de una partícula nueva, pues sí requiere mucha evidencia, ¿no? Como dice Ranier, que una aseveración excepcional requiere evidencia excepcional, ¿no? Sí, o también la ausencia de evidencia no es evidencia, ¿no? Y la ausencia de evidencia, exactamente. Ajá. O sea, no prueba nada. Exactamente, cuando no pudimos descartar la hipótesis de que pesábamos 72, no quiere decir que no pesemos, no quiere decir que en realidad nuestro peso sea 72, sino quiere decir que no tenemos evidencia suficiente. ¿Cómo podríamos hacer eso? Y si aumentas la N, ¿qué pasaría? Si aumentamos el tamaño de la muestra. Porque disminuye la variabilidad, ¿no? Ajá, y entonces puedes probar esa hipótesis, correcto. Aquí podríamos poner que el sample size de los pesos simulados va a ser, ya no la longitud de nuestros pesos, sino va a ser de 60. Imagínense que tomamos una muestra de tamaño 60 y entonces, ¿cuál fue la P? 0.1, ok, va disminuyendo. Vamos a tomar una muestra de tamaño 600. Vamos a tomar una muestra de tamaño 600 y entonces, ahora sí, el valor P es 0.02. Entonces, acuérdense de esto, no es que rechazas la hipótesis nula porque no tienes suficiente evidencia, pero puedes colectar más evidencia, puedes hacer más experimentos, puedes tener muestras más grandes. Entonces, todo en estadística es, con la evidencia que tengo, puedo decir esto. Todo en estadística, con la evidencia que yo tengo, puedo decir esto. Si tuviera más evidencia, a lo mejor diría otra cosa, pero con la evidencia que tengo. Entonces, por eso los revisores dan mucha lata y por eso los asesores dan mucha lata, con que hagan muestras grandes, que tengan una P bastante baja, ¿no? Para poder rechazar la hipótesis nula. Ya vieron por qué es importante hacer más experimentos. Sí, sí. Muy bien. Y entonces estamos viendo que esta distribución del promedio de la muestra nos sirve para hacer pruebas de hipótesis. Bien. Entonces, ya hicimos una prueba de hipótesis, pero la prueba de hipótesis que vamos a hacer, la hicimos a mano, o sea, dividimos, nosotros contamos el número de mayores y el número de simulaciones, pero se puede calcular de manera teórica. Entonces voy a desplegar aquí, o sea, en lugar de hacerlo a mano, a pie, como lo hicimos nosotros, pero yo quise hacerlo a pie para que ustedes tuvieran, para que ustedes puedan decir, yo lo vi, nadie me lo contó. Yo vi como cuando la muestra es grande, la verdad, el promedio es bien pequeña y el intervalo de confianza es bien pequeño, y estoy muy confiado de que el promedio es ese, o está cercano al valor que yo obtuve. Entonces, la prueba Z, la Z-test, la prueba Z hace uso de la estadística paramétrica, o sea, de la distribución normal, y entonces la prueba Z te regresa H, que es si rechazas o no la hipótesis nula, la probabilidad por la cual la rechazas, te regresa otros valores que no nos interesan, y te regresa una cosa que se llama stats, la estadística. Ahorita vamos a ver qué es la estadística. Entonces, en Z-test, le damos los pesos, le damos la hipótesis nula, o sea, los pesos, nuestra muestra de 19, la hipótesis nula,
y le damos la desviación estándar, la standard deviation de los pesos, y le decimos que es una prueba de una cola hacia la izquierda. O sea que queremos probar la hipótesis de que son mayores. Tail left. Tail left. Y entonces en este renglón estamos utilizando una prueba Z y no tenemos que hacer toda la faramalla de hacer 10,000 simulaciones. Pero vean esto. La prueba, el valor P que calculamos nosotros es 0.32. El valor Z es 0.31. Y las diferencias son para quisquillos, porque esto es una simulación y este es un valor teórico. Pero vean el valor de la simulación que obtuvimos, muchachos, y vean el valor teórico de la P. ¿Vieron eso, muchachos? ¿Vieron eso? O sea, sí, o sea, lo que hicimos tiene sentido. Y lo que hace la prueba Z es hacer uso no de 10,000 simulaciones, sino de la distribución gaussiana. ¿Ok? Hace uso de la distribución gaussiana y hace uso de esto que vimos nosotros acá, de cuál es el área que está a la izquierda, de la acumulada y luego de la inversa. Hace uso de la teoría. ¿Ok? Fíjense, el estadístico, ¿qué es el estadístico, muchachos? Vamos a ver qué es el estadístico. El estadístico es la diferencia entre el promedio de nuestros pesos y la hipótesis nula, menos H0. Esa es la diferencia, y la diferencia se expresa no en valores absolutos, sino se expresa en valores Z. Entonces la diferencia en Z-score, en valores Z, es igual a la diferencia entre el standard error of the mean, muchachos. El standard error of the mean, ¿tenemos dos o tenemos standard error of the mean de la muestra? No. Es el standard error of the mean de la muestra, y entonces la diferencia en Z-score es de menos 0.47. Y el estadístico que nos regresó el Z-test es de 0.48. ¿Qué es ese estadístico? Quiere decir que la línea verde está a 0.4 desviaciones estándar del promedio. Esa es la diferencia en Z-score. Es la diferencia entre 70 y 72 medida en unidades de desviación estándar. Y la desviación estándar, pues es el standard error of the mean. Ahí está. Y entonces, otra vez vemos que lo que nos regresa el Z-test es compatible con las 10,000 simulaciones que hicimos. Ok. Ahora, una prueba que se utiliza muchísimo, lo voy a poner aquí, es la prueba T. La prueba T es nuestro mejor amigo, es el mejor amigo de los biólogos y de los psicólogos, porque la prueba T se utiliza cuando no conocemos. Fíjense cómo la prueba Z le damos la desviación estándar, de los pesos. Ajá, pero es la desviación estándar de los pesos simulados. Ajá, sí, la desviación estándar de los pesos es de la muestra. Ok, sí, es de la muestra. Sí, cometimos, ajá. Aquí hay que darle, para utilizar la prueba Z, hay que darle la distribución estándar, la desviación estándar de la población. ¿Dónde está la desviación estándar de la población? La desviación estándar de la población. Pues no la tenemos porque la obtuvimos de la muestra. Ok, entonces, está bien. Cuando uno obtiene la desviación estándar de la muestra, entonces utilizas una prueba T. ¿Ok? Porque estás utilizando la muestra para estimar la desviación estándar de la población. Entonces, por eso todo el mundo utiliza la prueba T. La prueba T nos regresa otra vez la hipótesis nula si la rechazas o no. 0 es no la rechazo, 1 es si la rechazo. Entonces 0 no la rechazas, te regresa P, te regresa algo que no nos interesa y nos regresa unos stats también. Dejaste 2 veces. Sí, nos regresa los stats y entonces hacemos una prueba T-test. Entonces, la prueba Z requiere que sepamos la desviación estándar de la población. Sí, lo cual es difícil. Ajá, exactamente. O sea, dices, ¿cómo sabrías la desviación estándar si no sabes el promedio, no? Exacto. Pero así te dicen los libros de estadística. Entonces, como cuando tienes que estimar de la muestra la desviación estándar de la población, utilizas una prueba T. Que si tu N de muestreo es más de 30, pues ya no hay problema, ¿no? Porque
la media se aproxima muy bien a la media. Correcto, correcto. Si tienes más de 30, puedes utilizar el Z-test porque Sin estás problema. confiado en que la variabilidad va a ser normal. Pero Pero no, si tienes datos pequeños, como es la mayoría de los casos, mejor usar el t-test. exactamente. Aquí tenemos una muestra de tamaño 19, ¿no? Estos son nuestros pesos. Esta es nuestra muestra de tamaño 19. Entonces, en la prueba T, tú le dices los pesos, le das la hipótesis nula y te va a decir cuál es la probabilidad de que hayas obtenido de rechazar la hipótesis nula. Es la prueba P, la prueba, el estadístico de T, la prueba T, pues nos da una probabilidad de 0.06. Fíjense cómo es más estricta, o sea, la probabilidad es todavía, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, la probabilidad de que haya salido al azar es todavía mucho más grande. Entonces, la prueba T con más ganas rechaza la hipótesis nula. ¿Ok? Y por último, vamos a una prueba que se utiliza, una alternativa no paramétrica, o sea, cuando tienes una muestra muy pequeña y no sabes nada de la población, no nos queda otra más que utilizar una prueba no paramétrica. Y una prueba no paramétrica muy utilizada era de Wilcoxon. También se llama la prueba del signo, sign rank test, porque no toma los valores absolutos, sino que ordena todos los valores de la muestra y les da valores así 1, 2, 3, se llama de rango, los ordena así nomás de mayor a menor. Y entonces esta prueba nos regresa la probabilidad, nos regresa H también. Fíjense cómo aquí está al revés, fíjense que se nota que unos ingenieros programaron la prueba T y otros ingenieros programaron la prueba del signo. Entonces la prueba del signo es signo rank, y le damos los pesos y la hipótesis nula. Y entonces, fíjense muchachos, cuando ustedes, hasta la prueba del signo rechaza la hipótesis nula. Entonces, cuando ustedes tienen que la prueba Z, la prueba T, la prueba no paramétrica de Wilcoxon y las simulaciones rechazan la hipótesis nula, entonces tiene un resultado que se llama robusto, que se llama que no es estadístico dependiente, que no le cambien la prueba de estadística y ahora sí les da. Es un resultado robusto, muchachos. Y utilícelo, háganlo siempre que lo puedan hacer. Utilicen estadística no paramétrica para probar si los resultados son robustos. Ok. Ya está. Ok. Ya, estas son las pruebas. Son las pruebas en las que preguntamos si el promedio es diferente de un valor. Y entonces lo que vamos a hacer a continuación es ahora sí, borrón y cuenta nueva, voy a mandar todo esto al inframundo, return, y vamos a ver pruebas de hipótesis entre dos poblaciones. Y eso ya lo tenemos nosotros porque tenemos en nuestros datos, tenemos género hombre y mujer. Podemos hacer la pregunta, ¿los hombres pesan más que las mujeres? ¿O no? ¿Qué piensan, muchachos? Que sí. ¿Que sí, no? Claro. Ok, vamos a probar si tal aseveración es cierta. Entonces, fíjense, aquí está bien bonito porque estamos empezando tabula rasa, no hay nada. Estamos en el renglón número 1, entonces clear, aquí pueden empezar a programar si quieren CLC, Print Working Directory, no, ya. La tabla de datos es nuestra vieja amiga, viene de read table, hay miles de read table. Ajá. Lee la tabla que se llama, ¿cómo se llamaba nuestra tabla, muchachos? Auxilio, a ver. Print Working Directory, cd dir asterisco xlsx. Se llamaba muestra clase estadística 22, ¿no? Muchachos, ayúdenme. Sí, Ok. .xlsx. Le tenemos que dar la extensión para que read table diga, es un archivo de Excel y ya sepa todos los pormenores de Excel. Entonces tenemos que los pesos, ya sabíamos, provenían de la tabla de datos y se llamaba peso. ¿Peso con mayúscula o peso con minúscula? Peso con mayúscula. ¿Vieron usted el tabulador? Los pesos y luego el promedio de los pesos. No queremos promedio de los pesos. ¿Queremos la desviación de los pesos? No queremos nada de eso. No queremos nada de eso. Queremos nada más
si es hombre o mujer, ¿no? Queremos diferenciar si es hombre o mujer. ¿Sí? Entonces, ¿Le pondrá género? O sí, entonces necesitamos el género, correcto, necesitamos el género. Y el género, fíjense, el género proviene de la tabla de datos. Punto. Y si no saben cuáles son las variables, aquí están con tabulador, te dice que tenemos edad, estatura, género, peso. Ok. ¿Qué dijimos? Género. Ajá, género. Lo voy a dejar sin punto y coma para que veamos aquí cómo en género tenemos male, female, etc. Y son 18, no son 19. No son, Cuando está ahí en bracket significa que son letras, ¿verdad? que son caracteres, son letras, correcto. Sí, sí. No son números, ajá. Entonces, vamos a tomar los índices, muchachos, los índices. Vamos a comparar el string. String compare. Es una función que compara letras. Compárame del género. ¿Quiénes son female? Y vean lo que va a pasar. Vean qué cosa tan bonita. Vean qué cosa tan bonita. Nos dice 0 cuando no es female y 1 cuando es female. Entonces ya pasamos de letras a un arreglo lógico de números. Y entonces ese arreglo lógico nos sirve porque los pesos female provienen de los pesos indexados con este. Y entonces tenemos los pesos de las mujeres, ahí están. Y los pesos de los hombres, muchachos. Los que no son mujeres. Exactamente, la negación, exactamente. Así es, Ranier. ¿Cómo sabías eso, Ranier? ¿Ya lo sabías o qué? Es la negación de los que no son. Es la negación. Esa es negación, ¿se acuerdan, muchachos? Si yo niego el 1, entonces 0. Si niego el 0, es 1, ¿ok? Es la negación de los índices. Entonces, o sea, es los que no son mujeres, índices. No, es index F, ajá, porque es 1 cuando es female. Entonces, index F, ahí está. Entonces tenemos los pesos de las females y los pesos de los males, y podemos plantearnos la pregunta, el promedio de los pesos female, y queremos también el promedio de los pesos male. Y vamos a verlos. Las mujeres pesan en promedio 67 y los hombres pesan en promedio 77. Eso, ¿ustedes creen que esa diferencia es significativa? O sea, ¿podemos rechazar la hipótesis nula de que pesan igual, hombres y mujeres? ¿Ustedes qué piensan, muchachos? ¿Ustedes rechazarían la hipótesis nula de que hombres y mujeres pesan igual, viendo esos promedios? pues es que también hay diferente número de hombres y de mujeres, ¿no? Ok, hay diferente número, pero está bien, todas las pruebas que vamos a hacer, podemos utilizar diferente número de una N diferente para cada población. ¿Sí? La población de los females, es una muestra más grande no la población, la muestra de females es más grande y la muestra de males. Pero aún sin importarnos que sean diferentes, ¿qué dirían? ¿Los hombres pesan más que las mujeres o no? Así que piensan, muchachos, ¿qué piensan ustedes? Sí, Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque volviendo a los pesos individuales. Pero no sé. el promedio de los females es igual a este. Y el promedio de los males es igual a este. Ahí está. ¿Por qué piensas que sí es diferente, que sí son diferentes los pesos? Sí pesan más los hombres que las mujeres. ¿Por qué? Pues Muchachos, viendo solo esos valores hay 10 kilos de diferencia. exacto. Así es. Hay 10 kilos de diferencia y entonces tú dices, pues sí, ¿no? Es casi obvio. Bueno, hay 10 kilos de diferencia. Yo creo que es muy poco probable, la manera estadística de decirlo, elegante de decirlo, es muy poco probable que la diferencia entre hombres y mujeres haya salido al azar. Y entonces entramos en una cosa bien interesante que es
Lo que queremos probar, la hipótesis nula, es que la diferencia entre hombres y mujeres es 0. Esa es la hipótesis nula. ¿Ok? La hipótesis nula es que la diferencia es 0 o la diferencia es mayor a 0. Entonces, la diferencia de pesos es igual al promedio female menos el promedio male. Vamos a poner el promedio male primero para que nos salga un valor positivo, nomás por pura convención. Promedio male, no, es prom male y promedio fem. Todo mal programado, ahí todos los nombres ahí. Ok, ¿cuál es la diferencia entre los pesos? 9.7 kilos de diferencia. Y entonces, ¿por qué hacemos estadística? Si hay 10 kilos de diferencia, ¿para qué hacemos estadística? Esta pregunta es bien importante, muchachos, tiene jiribilla, y me la tienen que contestar de manera muy técnica. ¿Por qué tenemos que hacer una prueba si ya vimos que hay 10 kilos de diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que usar estadística? Tenemos que ver la distribución. Exacto, sí. Bueno, Sí. ajá. Ah. Va por ahí. Esa no es la respuesta, pero va por ahí. ¿Por qué? Porque esta diferencia de pesos, ¿qué? Pudo haber resultado al azar. Si tomamos otra muestra, esta diferencia de pesos pudo haber resultado al azar. No es imposible. Pudo haber resultado al azar. Lo que queremos calcular con una prueba estadística es cuál es la probabilidad de que esta diferencia resulte al azar. Si la probabilidad es muy baja, entonces decimos, yo con la evidencia que tengo, veo que la probabilidad de que haya 10 kilos de diferencia al azar, nomás por muestreo, nomás por error de muestreo, sea al azar, es muy baja, lo rechazo. Te escucho, Ranier. Oye, podría haber otras covariables, ¿no? O sea, ¿qué tal si el peso se distribuye con la altura? O sea, entre más alto tengas mayor peso. Correcto, y entonces hay que corregir. Mujeres altas y mujeres chaparras y hombres altos. Sí. Así es, podemos meter covariables que expliquen esa diferencia. Ajá. Ahorita estamos haciendo la pregunta más general, Ranier, de si son diferentes o no. No de, tu pregunta es más específica, dices, hay un cofactor ahí que es la altura, que puede estar confundiendo, ¿no? O puede estar confundiendo. Y esto lo vamos a ver en la siguiente clase, cuando veamos regresión lineal. Ahorita nada más preguntamos si son diferentes o no. Y entonces, como bien dijo su compañera, hay que calcular la N, el tamaño es length de los pesos female, es NF, y NM, el número de males, es length de los pesos. Entonces ahí tenemos la N, y las N son 12 y 6, es la mitad. Y entonces vamos a utilizar una prueba T. Ya no vamos a hacer simulaciones. Sí, vamos a hacer simulaciones. Ahorita las hacemos. Sí nos da chance. Una prueba T, un t-test de 2 muestras independientes. Y entonces, en lugar de hacer simulaciones y todo eso, ya nos vamos a ir tendidos como bandidos y vamos a aplicar la prueba. HP, el p-value, el p-value. HP, el intervalo de confianza y los stats. Todo esto queremos, y todo eso proviene de t-test. Ahora fíjense, t-test 2, quiere decir que son 2 muestras independientes. ¿Por qué son independientes? Porque o es hombre o es mujer. No tomaste de los hombres 2 valores, entonces ya no son independientes, porque del mismo sujeto tomas 2 valores. A lo mejor lo pesas en la mañana y luego lo pesas en la noche. Si quieres comparar el peso de la mañana con el peso de la noche de los mismos sujetos, entonces es la misma población que la mediste 2 veces, y entonces no son muestras independientes, se utiliza nada más t-test, así. Pero cuando son independientes porque o eres hombre o eres mujer, bueno, te defines como, ¿no? Ok, ustedes me entienden. Entonces el t-test de pesos female, no, pesos male, queremos probar la hipótesis de que los pesos male son diferentes de los pesos female. Y queremos otra vez que la cola, es una prueba de una cola, o sea, queremos ver si son más grandes o no. Tail right. Y F5,
¿Qué dice? ¿Qué dice? El, P, el valor de P, No, el valor de P es 0.07, muchachos. sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Hace rato, ¿quién me aseguraba? ¿Cuánto apostaron hace rato? Ana Laura, ¿cuánto apostaste que eran No diferentes? apostamos nada, no apostamos nada. Yo nunca apuesto cuando sé que voy a perder. Las clases son gratis. Ahora, piensen en lo siguiente, lo que hablamos hace rato, no es que no sean, no es que los hombres, no es que los hombres no pesen más, es que no tenemos evidencia suficiente para rechazar esa hipótesis. ¿Por qué? Porque los pesos male tenemos una muestra de tamaño 6, ¿no? Entonces, es una muestra muy pequeña, lo cual nos dice que, acuérdense que con muestras pequeñas, la variabilidad asociada al promedio es más grande. Entonces, tenemos mucha incertidumbre sobre cuál es el promedio de los pesos male, porque nada más tenemos 6, es una muestra de tamaño 6. Entonces, la incertidumbre de ese promedio es muy grande, y entonces, obtener una diferencia de 9 kilos, hay una probabilidad de 0.07 de obtenerla al azar. O sea, está cercano a la significancia, pero no, en ninguna revista nos van a aceptar un p-value. A veces se utilizan palabras como, hay una tendencia, ¿no, René? A non-significant trend. A non-significant trend, que es lo mismo que decir que no salió nada. No salió, pero ahí va. Pero por ahí va. Se oye fancy, non-significant trend, ¿no? Una tendencia no significativa. Ok. Iba a ser una prueba. Doctor, Ajá. perdón, antes de que avance, lo que nos arroja el CI y Stats, ¿qué es eso? Es que no. Stats, acuérdate, Stats, bueno, Stats la prueba, es el estadístico de la prueba T. Estos son los grados de libertad, son 16, porque tenemos, los grados de libertad es igual al tamaño de la muestra. Son 18, ¿no? Sí, Menos 2. son 18 menos 2, son dos poblaciones, ajá, 5. Son 18 datos en total, pero de ahí utilizaste una población para sacar el promedio de los hombres y una población para el de las mujeres, entonces es 18 menos 2, 16 grados de libertad. Y SD es la desviación estándar del estadístico. Ok, le pedimos help, help t-test. Cuando todo falla, muchachos, hay que pedir ayuda. O así dice también, cuando todo falla, lea el instructivo. ¿Es T2 o T-test? T-test 2, correcto. T-test 2, aquí le damos clic a esto. Pero ella salió. T-test 2, ajá. Dice que aquí está. Entonces, es el valor estadístico T, son los grados de libertad, y SD es el estimado de la desviación estándar de la población. Agrupada. Ajá, agrupada. Sí, agrupada hombres y mujeres. Ajá. Ok, tal vez eso alguien lo pueda utilizar para algo. Nosotros, yo nunca lo he utilizado, pero bueno, ahí está. Entonces, iba a ser ahora una prueba no paramétrica, pero la prueba no paramétrica es menos sensible a las diferencias, entonces va a salir todavía menos significativo. Entonces, lo que queremos hacer es, vámonos tendidos como bandidos y vamos a hacer una simulación. Nos gustan las simulaciones. Simulación de 1 por 10 a la 5. Aquí son 100,000, ¿sí? Muestras de tamaño 12 y de tamaño 6, y estos son de los hombres y de las mujeres. Y entonces, ¿cuántas muestras queremos? N muestras no son N muestras, son N simulaciones. N simulaciones es igual a 1 por 10 a la 5. Este es un for. Si quieren, de la tarea va a ser que me manden todo lo que hicimos, muchachos, todas las gráficas, todos los trucos que hicimos ahorita, N simulaciones, N desde 1 hasta N simulaciones. Porque me estoy yendo rápido, entonces sí, no espero que me estén siguiendo, pero espero que estén siguiendo la lógica, muchachos.
¿Ok? Entonces queremos una muestra de females. La muestra de females viene de random n. ¿Qué tamaño queremos? ¿De qué tamaño queremos la muestra? Del número de females. Queremos, tiene desviación estándar 1 y después le vamos a poner la desviación estándar de los pesos female, más el promedio de los pesos female. Aquí estoy generando una muestra artificial, muchachos, que tiene el mismo tamaño que nuestra muestra original, ¿ok? NF. Tiene el mismo tamaño que la muestra original, tiene la misma desviación estándar y tiene el mismo promedio. O sea, es una muestra, es como volver a haber hecho el experimento, es como volver a medir, a medir nuestros pesos. Es como haber dado tantas clases como simulaciones. Exactamente, es como, entonces vamos a hacer una muestra, así una muestra M, y entonces es NM, ajá, es NM, y es pesos M, y es pesos M, ¿ok? Y entonces, aquí ocurre la magia, muchachos, aquí este concepto es bien importante. Vamos a guardar las diferencias entre los promedios, porque la hipótesis que queremos probar es que las diferencias son mayores a 0. Entonces las diferencias las indexamos con n y vamos a tener un tamaño de muestra gigante. Muchísimas diferencias, y entonces el promedio de la muestra, el promedio de los pesos de los hombres menos el promedio de los pesos de las Le mujeres. falta una R a muestra. Ajá. ¿Cómo, Renier? Muestra M, le falta una R. Tienes razón. Muestra y muestra. Y entonces tenemos las diferencias, y entonces en la figura 4 la borramos, y en el panel, en el primer panel, no van a ser dos paneles, muchachos. En el primer panel, ¿qué vamos a graficar? El histograma. Vamos a ver cómo se distribuyen las diferencias. Vamos a ver cómo se ven las diferencias, muchachos. Eso está bárbaro. En el subplot 211, vamos a ver. Entonces necesitamos unos bines. Necesitamos las orillas de los bines. ¿Cómo le llamamos? Los bordes de los bines. Los bordes, queremos que vayan de, pues no sé, un -15. Vámonos de 0.5 a 0.5, porque tenemos muchísimos datos. Vamos a hacer bines pequeñitos. Entonces tenemos muchas simulaciones, no datos, muchas simulaciones. Y vámonos hasta 30. Y vamos a decirle que queremos un histograma de las diferencias. Esta es una cosa buenísima. Esta es una cosa buenísima. Un histograma de las diferencias. Y con estos bines F5. ¿Y dónde está la figura 4? Ajá. Ok, espérense, tardó muchísimo. 100,000 muestras son muchas. Déjenme hacer 10,000 nada más. Déjenme hacer 10,000, no se No, doctor, lo que pasa es que no reconoce pesos F porque teníamos pesos female y pesos male. Ok, ok, ok. Es female, ¿no? Sí. Ok, entonces en lugar de cambiar todos estos, voy a cambiar los de arriba. No, ¿verdad? No, mejor nada más poner pesos female. Ok, tienes razón. Sí. Sí, ¿verdad? Así. Ajá. Sí. Pesos F, aquí está. También Pesos. está en la desviación estándar. Correcto. Y ahí, exacto. Ajá. F5. Los bines, ¿qué pasó con los bines? Bienes. Se llaman bordes, no bines, se llaman bordes. Ajá. Son los bordes de los bines. Se pierde el efecto dramático con tantos errores. Histograma. Histograma, no es histograma, es Histogram, ¿no? Ahí está. Ok, y entonces aquí quiero enseñarles. Aquí está, muchachos. Esto es cómo se distribuyen las diferencias de los pesos entre hombres y mujeres. Esto es una simulación, pero lo importante es que las muestras que estamos simulando tienen las mismas características que nuestras muestras. O sea, tienen la misma desviación y tienen el mismo promedio y tienen el mismo tamaño de muestra. Y entonces, el eje X es la diferencia. Vean, muchachos, ¿qué tan probable es obtener una diferencia de 0 o menor? Pues vamos a calcular esa diferencia. Vamos a calcular esa diferencia. ¿Cómo la calculamos? Espérense, las etiquetas son bien importantes. La diferencia, el eje X
es la diferencia de los pesos mail menos mail. Ese es el eje X. El eje Y de cualquier histograma es número de observaciones, arroba de observaciones. El número de observaciones y ya, nada más. Ok. Y entonces ahora lo que queríamos hacer era calcular la probabilidad de que sea menor a 0. sí, que mejorar la probabilidad de que sea menor a 0. Ajá, ajá, ajá. Entonces, la distribución de la hipótesis nula, de la null H, son las diferencias, muchachos. Son las diferencias menos el promedio de las diferencias. Aquí lo que estoy haciendo, fíjense muchachos, lo que estoy haciendo es que a esta gráfica la voy a centrar en 0. Es una cosa técnica. Podemos probar quiénes son menores a 0, pero lo que se hace es que la centras en 0 y luego pruebas quién es mayor a 0 o quién es menor a 0 una vez que está centrada en 0. Fíjense, la distribución de la hipótesis nula es esta. Entonces en su plot 2, 1, 2 hacemos un histograma de la distribución de la hipótesis nula con esos mismos bordes y le decimos aguanta y queremos graficar la diferencia de los pesos. ¿Cuál es la diferencia de los pesos? Ahí está. Así la calculamos arriba, diferencia de pesos. Aquí lo tenemos. Queremos calcular la diferencia de los pesos. No, queremos graficar la diferencia de los pesos. Y queremos que es XX son la diferencia de los pesos. Y este es Y'. Queremos que sea rojo. Y queremos que sea rojo y que sea una línea gordita. Ahorita, espérenme, muchachos, ya terminé. Eso es lo que se hace de manera técnica. De manera técnica, la hipótesis nula la centras en 0, y de esa manera tú dices, la hipótesis nula es que la diferencia es 0, y entonces ahí está la hipótesis nula. Ahí, muchachos, ahí yo no vi, nadie me lo contó, ahí estoy viendo la hipótesis nula, está centrada en 0. ¿Cuál fue ese truco? Pues nada más a esta diferencia le restas tu promedio y la centras en 0. ¿Y por qué es la hipótesis nula? Porque por definición, cuando yo le resto el promedio, la centro en 0. Por definición, esa diferencia está centrada en 0. Lo que es bien importante es la variabilidad, ¿ok? ¿Qué tan probable es obtener una diferencia de 10 o mayor? Y entonces ahora sí podemos preguntarnos, ¿cuál es la probabilidad de obtener una diferencia de 10 kilos o mayor? Entonces, eso lo hacemos en p-value, lo calculamos como la suma de la distribución de la hipótesis nula de aquellos valores de la hipótesis que son mayores o iguales que la diferencia de los pesos. La diferencia de los pesos. Ajá. Dividido entre n muestras, es lo mismo que hicimos antes. Lo estamos calculando a partir de la simulación. N muestras. ¿Cómo se llama n muestras? ¿Cómo se llama? N simulaciones. Ese es el p-value. Este p-value. Claro. F5. El p-value es 0.08. Ajá. ¿Y qué habíamos calculado con la prueba T? 0.07, ¿no? Algo así. 0.07, ajá. Entonces, en efecto, no tenemos evidencia. ¿Por qué? Porque la probabilidad, y fíjense muchos, aquí lo estamos viendo, la probabilidad de que al azar obtengamos una diferencia de 10 kilos o más es de 0.08. Es suficientemente grande para que yo no pueda rechazar la hipótesis nula de que la diferencia de pesos es 0. Muchachos, con más detalle no se puede. O sea, en los libros de estadística no viene con este detalle. Esto yo me lo inventé para dárselos a ustedes, muchachos, para que ustedes
digan yo lo vi, nadie me lo contó. Cuando les hablen del teorema del límite central, ustedes digan yo lo vi, nadie me lo contó. Cuando les hablen de que cómo de una distribución binomial o tienes una distribución normal, se van a acordar del regalo que me hizo Ranier. Del regalo que me hizo Ranier se van a acordar y van a decir, yo vi cómo a partir de una serie de pasos binomiales, me voy a la izquierda, me voy a la derecha, cómo a partir de esa serie de pasos binomiales, frente a sus ojos, muchachos, se construye una distribución normal. ¿Ok? Quiero que ustedes tengan ese conocimiento de yo lo vi, nadie me lo contó. ¿Ok? Y después ya se pueden olvidar de él porque van a los libros de estadística y utilizan las pruebas y ya. Pero ya las van a utilizar sabiendo qué es el valor P, que es lo más importante que vamos a aprender en el curso. El valor P te dice la probabilidad de que el efecto que tú estás midiendo provenga al azar. Cuando ese efecto, cuando esa probabilidad es suficientemente baja, dices no proviene del azar. La diferencia, yo no tengo suficiente evidencia. No, tengo suficiente evidencia. La probabilidad de que yo obtenga esta diferencia al azar es tan baja que rechazo esa hipótesis nula. No, estoy rechazando esa hipótesis nula. El valor P es la probabilidad, lo voy a repetir porque ya me se vuelve hecho solo. El valor P es la probabilidad de que el efecto que estamos observando haya resultado al azar. Ese es el P-value. ¿Ok? Entonces, cuando es suficientemente bajo, rechazo la hipótesis nula y digo, hay una diferencia significativa ahí. Eso quiere decir una diferencia significativa, que pudiste rechazar la hipótesis nula. Eso que acabas de decir, Vic, que es el secreto de la estadística, ¿no? Ese es el secreto de la estadística, entender qué es el valor P y entender que hay una distribución, que hay una hipótesis nula que tiene una distribución y que la distribución es muy variable cuando las muestras son pequeñas, que fue lo que nos pasó ahorita. En el año pasado, Renier, sí fue el año pasado que sí fue significativo, ¿no? Creo. El año pasado sí fue significativo porque creo que estaba más estudiantes. Había más estudiantes y estaba más balanceado hombres y mujeres. Oye, y entonces cuando tú quieres comparar dos muestras independientes, o sea, dos distribuciones, siempre la hipótesis nula es si la diferencia es cero. Puedes decir que la diferencia es cero. Puedes decir que la diferencia es cero o puedes decir, en este caso dijimos que es cero o mayor. Ajá. En este caso dijimos que es 10 o mayor, 10, porque el efecto que observamos es 10. 9 puntos 30 y tantos, ¿no? Para ser exactos. 9 puntos 30 y tantos, 10 kilos, voy a redondear en 10. La diferencia que nosotros medimos experimentalmente es 10 kilos. Entonces, la hipótesis que quiero probar es, lo que quiero calcular es qué tan probable es obtener una diferencia de 10 kilos al azar. Es lo que estoy probando. Una diferencia de 10 o mayor. Puedes también pedirle para el otro lado qué tan diferente, qué tan probable es obtener una diferencia de menos 15 kilos entre hombres y mujeres, o sea, que sean mucho más pesadas las mujeres que los hombres. Puedes coger, o puedes no decir mayor y utilizar una prueba de dos colas, que es que con que sea diferente de cero. Entonces pones, hay dos líneas punteadas y calculas los valores a la derecha y a la izquierda de las líneas punteadas y ese es tu p-value. ¿Sí? Pero no quise meter dos líneas punteadas porque nos íbamos a complicar todavía más la cosa. Quise que fuera muy claro que la prueba que estamos haciendo es que la diferencia es de 10 o mayor al azar. Es bastante probable, entonces digo, no puedo rechazar esa hipótesis. Que si escucharemos los datos sería muy fácil, metemos más hombres y metemos más hombres y seguramente sale significativo. Pero no lo hagan en casa, muchachos. Pero exactamente, no lo hagan en casa, muchachos, no escucharán datos. Oiga, Doc, y ya que entendimos esta de una cola, después vamos a revisar la de dos colas. Sí, es muy fácil la de dos colas, nada más es la que viene programada por default, así. Así es la prueba de dos colas. Nada más pruebas, no que sea mayor la diferencia, no que los hombres pesan más, sino que pesan diferente, menos o más. Y fíjate que, ¿dónde está? Ok, voy a borrar esto. Voy a hacer una prueba de dos colas, aquí con la prueba T de dos colas. La prueba de dos colas me dice que no puedo rechazar la hipótesis de que son diferentes. No que los hombres pesan más. La prueba de dos colas es más o menos.
La prueba de una sola cola es que los hombres pesan más. O sea, probamos la hipótesis nula de que pesan más los hombres. Si tú nada más quieres saber que pesan diferente, utilizas este test así, por default. ¿Ok? Esa era tu pregunta, ¿no? Sí, gracias. Sí, o sea, así, nada más le dices, por default está programada la de dos colas. Ok. Ok. Y entonces, ya, aquí me voy a detener, muchachos. Aquí me voy a detener, porque me fui muy rápido, pero lo hice propuesto porque es viernes y nos quedamos muy temprano. Y porque quiero que ustedes vayan al video y lo revisen con calma y programen todo lo que acabamos de hacer ahorita, lo programen ustedes. Aún copiando se aprende mucho, o sea, le pones pausa al video y copias y dices, ok. Quiero que me manden las gráficas que hicimos. Hicimos varias gráficas, ¿no? Hicimos esta. ¿Cuántas gráficas hemos hecho? Esta que fue de la clase, pasada. Perdón, Ranier. Sí, Hicimos. saben dónde encontrar el video, ¿verdad? En YouTube. Sí, en YouTube. Ah, sí. Ahorita que lo deje de grabar, lo voy a subir. Lo voy a subir ahorita. Sí, porque tenemos. Ok, esta tarea es para el siguiente viernes, no para el lunes. El lunes, ¿qué onda? ¿No van a descansar? Ok. Martes, para el martes. Ah, entonces sí es para el martes. Entonces sí hagan la tarea el lunes. Sí, sí, la pueden hacer. Entonces sí la pueden hacer. Sí, pensé que era el lunes, no tienes razón, Ramírez, para el martes. Entonces ustedes me van a mandar esas 3 gráficas, muchachos. Ajá. El mate es terrible para esto. Ok, esas 3 gráficas. Esas 3 gráficas, ustedes me las tienen que enviar, muchachos. Esa es la tarea para el martes. Entonces no tienen más que copiar lo que hicimos en esta clase. Y mediten largo y tendido. Vean la distribución de la hipótesis. Déjenme ponerle un título ya para nomás para irnos. Esta es la distribución, ese es su plot, el título es bien bonito, es la distribución de la hipótesis. No sé, Ajá. a mí me gusta mucho ver La ese. ventaja de MATLAB, ¿no? Que podemos ver y graficar las distribuciones. Sí, es una ventaja de MATLAB. Ya la clase de estadística en el pizarrón, pues ahí te dice, bueno, imagínate la distribución. Es así. Sí. El pizarrón tú la pintas así, ¿no? Y pues le tienes que creer al maestro, pues sí, maestro le cree, pues usted la acaba de pintar. ¿No? Usted la está pintando. Pero aquí lo bonito de hacerlo, de simularlo, es, yo lo vi, nadie me lo contó, y yo puedo mover todos los valores. Yo puedo decir, a ver, ¿qué pasa si la muestra es más pequeña? ¿Qué pasa si la muestra es más grande? ¿Qué pasa si la N es igual entre hombres y mujeres? ¿Qué pasa si la N es muy diferente? Todo eso se puede probar con simulaciones. Pues ya hemos aprendido bastantes cosas importantes de estadística, aunque no lo hayan visto. Por ejemplo, qué es el SEM, qué es el teorema del límite central y el p-value, ¿no? Y pruebas de hipótesis. Pues realmente descubrimos un montón de estadística, pero no se han dado cuenta, pero es increíble todo lo que acabamos de ver, ¿no? Sí, porque uno piensa que la estadística son las pruebas, ¿no? O sea, la estadística es usar la prueba T. Sí, lo que pensamos es, a mí dime cómo meto los datos y qué prueba correr y dónde le doy clic. Y si sale la P menor a 0.05, ya la hice. ¿No? Exactamente. Eso es lo que sabemos, eso es lo que sabemos. Y lo que acabamos de ver es la razón de por qué hacemos eso, la razón de por qué tenemos que hacer una prueba estadística, porque sabemos que las muestras son variables y las diferencias entre las muestras son variables. Entonces, el efecto que estamos observando pudo haber resultado al azar y entonces calculamos con el p-value la probabilidad de que salga al azar y si es muy baja, rechazamos esa hipótesis nula y es significativo. Entonces, eso es un concepto, es el concepto fundamental de la estadística, más que saber aplicar la prueba T, como dice Ranier, de, ok, ¿cuál es la sintaxis de la prueba T en Python? ¿Cuál es la sintaxis del stats? ¿Cómo se meten los datos en stats? ¿Cómo se meterán en Excel para hacer una prueba? Pero la pregunta importante que uno tiene que hacerse siempre es, ¿el resultado de ese experimento salió al azar o no? Y todavía más preciso, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado de ese experimento haya salido al azar? Y ese es el valor P. Y esa es estadística, muchachos. Ya lo demás es aprenderse las pruebas, que si es mayor, que tienes un N mayor a 30, menor a 30. Los libros de estadística tienen un árbol de toma de decisiones. Te dice, ¿qué tamaño es tu muestra? Te vas para la derecha, si es mayor a 30, te vas para la izquierda, si es menor a 30.
¿Vas a estimar la desviación estándar de la población a partir de la muestra o ya la sabes a partir de la muestra y te sigues y abajo están todas las pruebas estadísticas, ¿no? Pero lo que acabamos de ver es por qué es necesaria la estadística. Eso es fundamental. ¿Por qué es necesaria la estadística? Porque el resultado que obtuvimos puede provenir del azar y eso genera todo el campo de estadística, toda la estadística paramétrica, no paramétrica y todas las pruebas que ustedes quieran. Entonces, sí, quiero que vuelvan a ver el video para que ustedes repasen esto, lo programen ustedes y ustedes digan, yo lo vi, nadie me lo contó. ¿Ok, muchachos? Muy bien, Vic. Están muy callados, se me hace, y eso me da miedo. Gracias, doctor. ¿Todo estuvo muy claro o no se entendió absolutamente nada? Solo hay dos, solo hay dos posibilidades, cuando todo se entendió o cuando nada se entendió. Ok. Nos vemos el próximo martes, muchachos. Yo me quedo para los que tengan preguntas. Voy a dejar de grabar para que puedan preguntar lo que ustedes quieran. Voy a dejar de grabar